Hay un poco de ruido, pero creo que podemos comenzar con este video. Así que 3, 2, 1, grabando. Estimadas y estimados, bienvenidos a un nuevo episodio de Videos de Lenguaje y Sociedad, en el que vamos a hablar un poco más del tema de la agencia. Hablábamos de la agencia en la sesión anterior y ahora vamos a hablar un poquito más sobre el marcado de la agencia. Este es un video que he recuperado de hace un par de semestres, pero que creo que va a ser bastante útil porque reúne una serie de conceptitos que son muy importantes para el análisis. Así que, sin más preámbulos, les dejo con el Robran del pasado en este nuevo video. La semana pasada estuvimos conversando acerca de cómo podríamos marcar o desmarcar la agencia de los sujetos a través del lenguaje. Ahora revisaremos algunos medios de prensa para hablar un poco más detenidamente acerca de este fenómeno. Si se preguntan por qué estoy usando camisa para grabar un video en casa, es porque esta la compré para dictar clases este semestre. Pero bien, en el curso de Lenguaje y Sociedad trabajamos mucho el análisis de prensa, tanto escrita como impresa, bueno, ahora ya fue la impresa, pero también hablamos de prensa virtual. Vamos a ver algunos ejemplos, varios ejemplos de prensa virtual ahora, y para el análisis tenemos que entender un poco algunos conceptos que tienen que ver un poco más con la lingüística. Vamos a hablar entonces de voz pasiva, voz activa. Son conceptos que ordenan ciertos sentidos del análisis y los vamos a trabajar en esta clase. Para poder meternos de lleno al análisis del discurso, tenemos que partir de una unidad de análisis. ¿Cuál es nuestra unidad de análisis en el curso de Lenguaje y Sociedad? Yo no sé. Lo que llamaremos la cláusula. La cláusula es esas estructuras que a través del lenguaje construimos tanto cuando hablamos como cuando escribimos. Juan come manzanas es una cláusula y la manzana es comida por Juan es otra cláusula. En el discurso nosotros producimos una serie de cláusulas. Eso es lo que vamos a analizar. Y el ejemplo de Juan come manzanas y la manzana son comidas por Juan es una muestra de lo que llamamos la voz activa y la voz pasiva en el lenguaje. De repente recordarán algo de sus clases de inglés o de comunicación de repente del colegio. En la voz activa tenemos a un sujeto que es Juan, que come las manzanas. En la voz pasiva hacemos un cambio y lo que era el objeto, en el primer ejemplo, pasa a ser el sujeto de la oración. Y con el verbo to be, con el verbo ser o estar, construimos este sentido de pasividad, ¿no? De las manzanas son comidas por Juan. Esa diferencia entre activa y pasiva va a ser el punto de partida de donde nosotros vamos a hablar acerca del marcado de la agencia. Nótese que en Juan come manzanas, Juan es el sujeto de la oración y es el agente en la medida en que es el que realiza la acción de comer las manzanas. Es un agente lingüístico y al mismo tiempo un agente social. En tanto, en las manzanas son comidas por Juan, las manzanas ocupan la posición de sujeto, pero no son el agente. Las manzanas ocupan la posición de sujeto, pero no son agente lingüístico, porque no son quienes realizan ninguna acción, no realizan nada las manzanas. Algo que se me ha olvidado comentar es que en estas cláusulas el sujeto de la oración se denomina paciente en lugar de agente. ¿Por qué es importante hablar de voz activa y voz pasiva en el curso? Porque nos vamos a dar cuenta de que una estructura en voz activa suele marcar más la agencia de los participantes. Pongamos algunos ejemplos como los siguientes. Jacob Mubarak ha llegado hace una semana a Trujillo, es el empresario árabe efectivamente que ayudó a este niño de Moche, a Víctor, y ahora ha anunciado la entrega de canastas de víveres para las familias más necesitadas de esta ciudad. ¿Qué pasó? El oficial se encontraba realizando compras en el supermercado con su vehículo particular sin documentación y al ser abordado por nuestro equipo se justificó diciendo que es un capitán de corbeta de la Armada peruana. En las estructuras que hemos visto en las cláusulas, hay un sujeto que realiza una determinada acción, que puede ser una persona con nombre y apellido, como el profesor dicta su clase virtualmente, o puede ser una oración como una estructura como el ministerio respalda el discurso del presidente, por ejemplo. En ambos casos tenemos a alguien que realiza una acción, pero no necesariamente es un sujeto animado, por así decirlo. Pero así como tenemos ejemplos de voz activas, también podemos encontrar ejemplos de cláusulas con voz pasiva. Una evidencia clave en el caso Ciro Castillo.
Esta imagen tomada poco después que los rescatistas llegasen a la ubicación del cadáver. Si nos damos cuenta, las formas a través de las cuales se marca la agencia es distinta en una estructura pasiva de una voz activa. En la estructura pasiva suele haber ciertos mecanismos para mitigar la participación de los sujetos. En este ejemplo que vamos a revisar encontramos distintas formas a través de las cuales podemos construir una misma cláusula. Un ciudadano venezolano fue expulsado por lanzar insultos contra el Perú y destruir su carnet de PTP, este permiso temporal de permanencia. La comunidad venezolana en nuestro país ha rechazado la conducta de su compatriota. Tanto se matan por sacar este documento y al final está conocido por una... Para nada. Esto es el carnet de la patria de Perú. No sirve para nada. Este ejemplo que hemos visto me parece locazo, porque acá tenemos hasta 3 formas distintas de construir el enunciado. Tenemos migraciones expulsa a venezolano en voz activa. Un ciudadano venezolano fue expulsado, que es lo que comenta la conductora del programa. Un ciudadano venezolano fue expulsado. Y en la bajada de la noticia aparece venezolano expulsado, ¿no? En este caso ya no con el verbo ser, sino convertido, la pasivización está en forma de adjetivo, ¿no? Venezolano expulsado. Vemos entonces que tenemos varias formas de decir algo. Roberto, una pregunta. Entonces podríamos generalizar y decir que cada vez que vemos una oración en voz activa, o cláusula, perdón, se está marcando la agencia, y cada vez que vemos una oración en voz pasiva se está desmarcando. ¿Sí? La respuesta es falsa. No. A través del discurso podríamos construir un enunciado en voz activa, pero también mitigar la agencia. Esto ocurre usualmente con las formas con sujeto tácito, principalmente con las que tienen la formación en tercera persona plural. Sí, nosotros tenemos la colaboración de los señores dirigentes de cada asentamiento humano para poder llegar a los vecinos pues, que realmente necesitan, ¿no? En primer lugar, no es un proyecto de ley. No puede ser un proyecto de ley porque nosotros, los congresistas, no tenemos capacidad de gasto público. Las estructuras en voz pasiva, por su parte, nos permiten crear un discurso en donde la participación de los sujetos se vea mitigada, y de hecho mitigada en varios niveles. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de la manzana. La manzana fue comida por Juan. También podría ser la manzana fue comida, y ocultar definitivamente a Juan. Hizo lo que se le vino en gana. Faltó a las normas de tránsito de un país que no es suyo. Y le faltó el respeto a una dama. Vamos a estar también en espera también para platicar también con los padres de Vicente Acalón, donde el día de mañana pues me imagino que será pues impulsado también acá en este bello municipio de San José Chacayá, donde pierde la vida entonces este sábado. Lo que estamos viendo es una serie de mecanismos lingüísticos que nos permiten, en este caso el castellano, para poder construir enunciados. Todas las lenguas posibilitan a sus hablantes construir enunciados que marcan o desmarcan la participación de los sujetos. Ahora bien, también tenemos las llamadas estructuras semipasivas, que en resumidas cuentas, para hacerlo sencillo, son aquellas fórmulas que utilizan el se. Se resolvió el misterio, por ejemplo. El festival Vive Latino se llevó a cabo este fin de semana en el Foro Sol de la Ciudad de México, a pesar de que muchos otros eventos masivos fueron cancelados desde el viernes pasado para prevenir el contagio del coronavirus. Roberto, ¿y queda ahí o hay algo más que quisieras agregar? No, güey. No, güey. Sí, también tenemos estructuras en donde no necesariamente aparece un verbo conjugado, como habitualmente lo conocemos, sino también podemos notar ciertas nominalizaciones. ¿Qué es una nominalización? Nombre es una forma para llamar a los sustantivos. Una nominalización es la conversión de una categoría X a la categoría de sustantivo o de nombre. Por ejemplo, cantar, canción. Nominar, nominación. Divulgar, divulgación. Morir, morición. Algo así. Un detalle importante que faltó señalar es que no todo termina en ción. Por ejemplo, asaltar tiene su forma nominal en asalto, y así ocurre con otras formas. Revisemos entonces algunos ejemplos de prensa en donde aparece un sujeto de la oración, pero nominalizado, y cómo se está trabajando a las personas involucradas en estos actos
en estas construcciones. Fueron detenidos luego de una intensa persecución en la calle Pedro Peralta de la urbanización La Noria. Entre el 2014 y 2018 se perdieron en Honduras, según la investigación de 2 organizaciones locales, más de 10.000 millones de dólares. La Secretaría de Salud recibe aproximadamente 16.000 millones de lempiras, educación. Pero bueno, afortunadamente estas cosas no ocurren pues en un país como el nuestro, ¿no? Reconozco también que la corrupción atacó fuertemente el gobierno. Usted es una cínica. Como vemos, la nominalización es otra de las posibilidades que nos permite la lengua, y también encontramos que son mecanismos a través de los cuales se oculta la participación de las personas. ¿Y hay algo más que nos puedas comentar, Roberto, sobre esto? Sí. ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! Las modalizaciones. ¿Qué son las modalizaciones? Son estas fórmulas que utilizamos en el lenguaje para no afirmar directamente algo, sino darle un espacio de subjetividad, de hipótesis. En el discurso, en el lenguaje, podemos nosotros decir él la mató o él la habría matado. Y ahí lo que está ocurriendo es que estamos cambiando una forma en indicativo por una forma subjuntiva para describir un caso que no está comprobado, un caso condicional. Esas construcciones también son muy frecuentes en el discurso de prensa. De hecho, son bastante frecuentes. Según relata la hija mayor de Aida Fernández, Erika Mandujano, tras herir a su madre, los efectivos deciden ingresar a su vivienda, donde habrían realizado varios disparos. ¿Cuántas posibilidades hay para hablar acerca de que alguien mató a otra persona? Podríamos decir, ¿la mató? ¿Se dice que la mató? ¿La habría matado? ¿Se habría producido la muerte? Y aunque les suene descabellado, esta última fórmula fue empleada en una nota de prensa para hablar acerca del asesinato de Joran van der Sloot a Stephanie Flores. Y bueno, chicos, con eso terminamos el video de hoy. Nos vemos en la clase del miércoles para seguir conversando al respecto. No dejen de leer las lecturas y recuerden que esta semana comienzan las clases prácticas.